Hoy vamos a ver la segunda parte de esta lección con respecto a nuestro Señor Jesús, si Él es una criatura. En nuestra lección previa, nosotros habíamos visto lo que es el planteamiento de los testigos de Jehová con respecto a la naturaleza de nuestro Señor. Y en su folleto ¿Debería creer usted en la Trinidad? Ellos habían expresado lo siguiente. La Biblia dice claramente que Jesús, en la existencia que tuvo antes de ser humano, era un ser celestial creado, tal como los ángeles son seres celestiales creados por Dios. Ni los ángeles ni Jesús existieron antes de haber sido creados. Lo que dice aquí este parágrafo, los efectos de esta declaración son inmensos, porque ahorita hay millones de personas que no creen en la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, en su existencia eterna, sino que Él fue creado como los ángeles. Entre los textos que ellos plantean como argumento de que Jesús fue creado es el de Colosenses 2:15, en donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya estudiamos esto en nuestra lección anterior, hace una semana. Por eso hoy no vamos a abordarlo, sino que es un resumen corto de lo que nosotros con anterioridad habíamos visto. Otro texto presentado como argumento por este grupo religioso, negando la existencia eterna de nuestro Señor Jesús, es Apocalipsis capítulo 3, verso 14, en donde leemos que dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este versículo es uno de los favoritos de los testigos de Jehová en su intento por probar que Jesucristo es un simple ser creado, o como lo enseñan ellos, el primer ángel que Dios hizo. Porque ellos creen que Jesús es un ángel. Ahora, lo interesante cuando uno analiza lo que dice este verso 14, nos da a nosotros una cantidad de luz con respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. El principio. La palabra principio viene de este término griego que, acorde al señor Vine en su diccionario, tiene varios usos. Tiene una variedad de significados. Principio, dominio, gobernante, magistrado, poder, principal. Son los varios significados que tiene la palabra principio. No tiene un solo significado. Ahora, eso quiere decir que según lo encontremos en un pasaje en la Escritura, el contexto es el que va a determinar el significado del término principio. Es la raíz de las palabras arzobispo, arquitecto, y de otras palabras refiriéndose a alguien que es el jefe de otros. Es importante que nosotros tengamos presente esto, que es la raíz de las palabras arzobispo, arquitecto. Es más, la nueva versión internacional traduce el texto de Apocalipsis 3:14 de la siguiente manera. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios.
Ya vimos hace un momento que acorde al diccionario del señor Bay, la palabra principio tiene varios usos. Leíamos principio, dominio, gobernante, magistrado, poder, principado. Y vemos aquí como en la versión del nuevo, en la nueva versión internacional, traducen, en lugar de principio, lo traducen como el soberano de la creación de Dios. Ahora, eso quiere decir entonces que no hay base para afirmar lo que afirman los testigos de Jehová, que Apocalipsis 3:14 hace a Jesucristo un ser creado, porque dice que Él es el principio de la creación de Dios. Ahora, ¿cómo lo interpretan ellos? Bueno, vamos a dejar que ellos mismos no lo digan. En su folleto, que es el que hemos estado analizando desde la lección anterior, debería creer usted en la Trinidad, cuyo objetivo es sembrar todas las dudas posibles con respecto a que usted crea en la Trinidad, que Dios son tres personas, y más aún enfocados en la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay que negarla a como dé lugar. Hay que usar todos los instrumentos necesarios para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dicen ellos en este folleto con respecto a Apocalipsis 3:14? Cuando dice el principio de la creación de Dios. Dicen, no sería correcto interpretar que principio, griego arche, significa que Jesús fue el principiador de la creación divina. En otras palabras, el origen de la creación. Él fue el que la inició. Juan, en sus escritos bíblicos, usa varias formas de la palabra griega arche, más de 20 veces, y siempre tiene el significado común de principio. Y culmina diciendo el parágrafo, sí, Jesús fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios. ¿Entiende usted eso, hermano? Lo que ellos están diciendo aquí es que lo primero que Dios creó fue a nuestro Señor Jesús. Él es el principio de la creación, lo primero que Dios creó. Esa es la presentación de lo que hacen ellos en este parágrafo. No obstante, hermanos, si por principio uno entiende la primera cosa, eso no es así. Me voy a devolver un momentito, o no me voy a devolver, aquí lo tenemos en la izquierda de sus pantallas. Y vuelvo y leo lo que dice ahí el parágrafo de este folleto de los testigos. No sería correcto interpretar que principio significa que Jesús es el principiador de la creación divina. Juan, en sus escritos bíblicos, y miren cómo son de ellos de astutos en su argumentación, y dicen, Juan, en sus escritos bíblicos, usa varias formas de la palabra griega arche más de 20 veces y siempre tiene el significado común de principio. O sea, pues, la primera cosa, lo primero que Dios creó. Para alguien que no tenga un buen conocimiento de la escritura, es muy probable, un 99.9% de probabilidad que las personas digan, y yo que quería algo totalmente diferente. Porque dicen, Juan usa más de 20 veces la palabra griega arche y siempre tiene el significado común de principio. El significado común de principio, y lo he resaltado en rojo. Y cuando dice ahí, o la idea que ellos transmiten de significado común de principio, la explican en la parte que sigue. Sí, Jesús
fue creado por Dios como el principio de la creación invisible de Dios. En otras palabras, es lo primero que Dios creó. Ahora, como dice ahí en el enunciado, si por principio uno entiende primera cosa, esto no es así. En los escritos de Juan, la palabra principio, primera cosa, tiene ese significado solamente una vez en sus escritos. No más de 20 veces, como lo plantean aquí los señores de la Atalaya en su folleto, debería creer usted en la Trinidad. Como la mayoría de las veces, nosotros los mortales no nos damos a la tarea de investigar al respecto. Y cuando nos dicen más de 20 veces el apóstol Juan en sus escritos usa la palabra griega arche, principio, más de 20 veces, uno dice, wow, increíble. Entonces, dejémoslo ahí. Pero no, hermanos, recuerden que el mismo Señor Jesús dijo en su palabra, hay que escudriñar. Y cuando uno se pone a escudriñar, las más de 20 veces, como lo plantean ellos en su folleto, las más de 20 veces que Juan usa la palabra principio y que según ellos tiene el significado de ser la primera cosa, se da cuenta de que eso no es cierto. Solamente una vez en los escritos de Juan es usada la palabra principio refiriéndose a la primera cosa, no en ser en la primera cosa, en ser lo primero que se hizo. No más de 20 veces, como lo plantean ellos. En Juan, en el texto que aparece ahí, hermanos, Juan 2:11, es cuando el Señor fue invitado a las bodas de Caná en Galilea y se acabó el vino. Y el Señor convirtió el agua en vino. Y culmina el contexto diciendo ahí en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Aquí sí tiene el significado de ser la primera cosa, porque el primer milagro que el Señor Jesús hizo cuando inició su ministerio a los 30 años fue el de convertir el agua en vino. Es la única vez en los escritos de Juan que cuando utiliza la palabra griega arche, tiene el significado de primera cosa. No como lo plantean los señores testigos aquí en su folleto, de que Juan usa la palabra arche más de 20 veces y siempre, mire lo que dice y lo resalté en rojo, y siempre tiene el significado común de principio. O sea, pues, la primera cosa. Continuemos. En las otras partes, en el Evangelio de Juan y en las cartas, primera, segunda y tercera de Juan, siempre se refiere a un punto de inicio en el tiempo, no a la primera cosa de una serie. Un texto, Juan 6:64. El texto dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio. Se refiere a un punto de inicio. Sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Aquí la palabra principio no significa primera cosa, sino un punto de inicio en el tiempo. Jesús sabía desde el principio. Ahora, he colocado ahí en la parte inferior derecha de las pantallas los otros textos, algunos de los otros pasajes en el Evangelio y en las cartas en donde Juan utiliza la palabra principio. No los vamos a leer, no los voy a leer, sino que simplemente los he colocado ahí como referencia para aquellos de ustedes, hermanos, que toman apuntes. Ahora, en Apocalipsis, y préstenle atención, hermanos, Apocalipsis 1 habla de que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo y él se la transmitió a Juan por medio de su ángel. Y cuando uno sigue en la lectura, llega al versículo 8.
Y el versículo 8 habla del Dios Todopoderoso. Y dice lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, aquí el Dios Todopoderoso se identifica como ¿qué? Como el principio. Y no hemos de entender aquí la palabra principio refiriéndose a la primera cosa. Aquí la palabra principio tiene otra connotación. Recordemos que hace un momento nosotros vimos citando al señor Vine, en donde nos dice él que la palabra principio tiene diferentes usos en la escritura, no uno solo, varios usos. Por ello, no hemos entonces nosotros de pensar que el Señor está diciendo aquí, el Dios Todopoderoso del versículo 8, está diciendo que Él es la primera cosa. Tiene otro uso. Ahora, de esta manera, es al menos posible, si no probable, que Apocalipsis 3:14, cuando dice el principio de la creación de Dios, no usa principio en el sentido de ser la primera cosa. Ahora, avancemos un poco más. Vemos nosotros aquí, hermanos, nuevamente el texto de Apocalipsis 3:14. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, perdón, el principio de la creación de Dios dice esto. ¿Cuántos de ustedes tengan la traducción del Nuevo Mundo? No lo sé, hermanos, pero sí los invito a que si tienen la oportunidad, si no la tienen, cuando tengan la oportunidad de conseguirla, consígansela. Me refiero a la copia física, porque en Internet usted puede obtener el formato digital, pero si puede conseguirla en forma física, le recomiendo que lo haga. Y quiero que le presten bastante atención a algo muy curioso, y es cómo es que los testigos han vertido el texto de Apocalipsis 3:14 en su versión amañada de la escritura. En la traducción del Nuevo Mundo dice el texto: y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Así a simple vista uno dice, aquí no hay nada de diferente. Está declarando lo mismo que nosotros leemos en nuestra Reina Valera del 60. Yo no veo nada diferente aquí. ¿Cómo que no? Salta a la vista la gran diferencia en cuanto a la manera como ellos han traducido, digamos, traducido el texto de Apocalipsis 3:14. Y le voy a ayudar, hermano, a que vea la diferencia si no se ha dado cuenta. Vuelve y leo el texto, dice, y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe, estas son las cosas que dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, y me detengo ahí para que se dé cuenta de la diferencia. El principio de la creación por Dios. Ahora, ¿cómo está en la Reina Valera? No dice por Dios, dice el principio de la creación de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Como lo han vertido ellos en su traducción del Nuevo Mundo, en la manera como la han vertido, obviamente es para transmitir su idea de que Él fue lo primero que Dios creó. Él es el principio de la creación por Dios. Dios lo creó. Es lo primero que Dios hizo. De la creación es lo primero que Él hizo. Ahora, eso tiene una razón de por qué lo han traducido de esa manera, pero lo vamos a ver en un instante a medida que avancemos, hermanos. ¿Por qué ellos han colocado por Dios? A diferencia de como nosotros la leemos en la Reina Valera, que dice, Él es el principio de la creación de Dios. O sea, pues, Él es el originador de la creación.
Él llevó a cabo la creación, no que Él sea la primera cosa que Dios creó, que es lo que ellos están tratando de argumentar y de sostener, pero para ello, ¿qué han hecho? Torcer las escrituras. Permítanme, hermanos, hacer uso del griego. No gusto mucho de eso, pero lo vamos a hacer en esta ocasión para que ustedes se den cuenta de cómo ha sido manipulado el texto para alterar lo que realmente está diciendo y dar una idea diferente. En griego existen dos términos para de Dios, que ustedes ven ahí el término griego, tou theu, de Dios, de theu es Dios y tou es de. Y para que nos demos cuenta cómo es traducido en nuestros versículos, aquí aparecen varios ejemplos. Juan 1:29, el Cordero de Dios. Juan 1:34, este es el Hijo de Dios. Juan 1:36, el Cordero de Dios. Juan 1:49, el Hijo de Dios. Y siempre vamos a encontrar en el griego el término tal cual como ustedes lo ven ahí en pantalla, tou theu. Ahora, para por Dios, en griego se escribe de esta manera, tal cual como ustedes lo ven ahí. Upo theu o apo theu, que es lo que aparece ahí. Y dos ejemplos, dos pasajes. Hechos 2:22, varón aprobado por Dios. Apocalipsis 12:6, tiene lugar preparado por Dios. Así es como lo vemos, hermanos. De Dios y por Dios. Ahora, alguien me puede preguntar, bueno, hermano, ¿y en Apocalipsis 3:14 cómo aparece? ¿Aparece tou theu de Dios o aparece upo tou theu o apo tou theu? ¿Cómo aparece? Bueno, vamos entonces a remitirnos a la interlineal griego-español. Aquí lo ven ustedes. Ahora, eso está como muy, ¿cómo hago para ubicarme? ¿Dónde es que está? No se preocupe, hermano, yo se lo voy a mostrar en un momento, lo voy a resaltar para que ustedes se den cuenta qué es lo que aparece, si tou theu de Dios o aparece por Dios, upo tou theu o apo tou theu. Observe bien la pantalla, hermanos, y va a encontrar usted dónde es que está. Si apo theu de Dios o upo tou theu por Dios. Ahí está. Tou theu. No upo tou theu o apo tou theu. Aparece tou theu. Del Dios. Es lo que nos está mostrando la evidencia del interlineal griego-español. Este es el versículo de Apocalipsis 3:14 en la interlineal griego-español. Como ustedes pueden observar entonces, hermanos, como lo han traducido ellos en su versión de la escritura, lo que han hecho es alterar el texto inspirado. En lugar de escribir de Dios, han amañado el texto a su convicción, a su creencia, y han colocado por Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama torcer las escrituras. Ya vimos entonces el texto de Colosenses, el primogénito de la creación de Dios. Fue la lección de la semana pasada. Ahora vemos aquí el texto de Apocalipsis 3:14, el principio de la creación de Dios. Hay una pregunta para hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué este grupo religioso ha optado por colocar en Apocalipsis 3:14 el principio de la creación por Dios? ¿Cuál es la razón? El objetivo es que ellos tienen que buscar la manera de que sus enseñanzas se acomoden, se ajusten.
Y miren lo que ocurre. Pero antes de llegar a esa parte, y en un momento lo vamos a ver, ustedes van a comprender entonces por qué ellos han traducido en su versión por Dios en lugar de Dios. Pero hablemos un momento de lo que nos enseña a nosotros la Escritura de Jesús como creador. La Biblia enseña claramente que Cristo creó todas las cosas y es bastante fácil demostrar. No que Él sea lo primero que Dios creó y luego Él se encargó del resto de la creación, porque es lo que ellos exponen en sus escritos y ahora lo vamos a ver. Vuelvo y repito lo que dije hace un momento. La Biblia es clara, es específica en enseñar que Cristo creó todas las cosas. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahora, ¿qué dice aquí? Claramente enseña estos pasajes que Cristo creó todas las cosas. Otro texto. Job 3:33, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmo 95, versículos 5 y 6. Suyo también el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Otro pasaje, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Uno más, Hebreos 1:2. En los postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos textos, hermanos, y muchos más que nosotros podríamos multiplicar, nos enseñan a nosotros que Cristo creó todas las cosas. Pero, como estamos interesados en entender la razón por la cual ellos en Apocalipsis 3:14 han colocado o han traducido el principio de la creación por Dios en lugar de el principio de la creación de Dios. O sea, pues, que Él fue la fuente de la creación de Dios y no lo primero que Dios creó. Vamos a leer nuevamente. En su folleto, ¿debería creer usted en la Trinidad? Y miren lo que dice al final. ¿Es igual Jesucristo al Dios Todopoderoso? En la página 14 de este folleto, en el párrafo 7 dice, de modo que fue por medio de este obrero maestro, su socio menor, por decirlo así, como el Dios Todopoderoso creó todo lo demás. No sigo más con la lectura, dentro de un momento lo voy a hacer. Vuelvo y luego la primera parte, los primeros 3 renglones. De modo que fue por medio de este obrero maestro, su socio menor, por decirlo así, como el Dios Todopoderoso creó todo lo demás. ¿Entiende usted entonces ahora por qué es que en Apocalipsis 3:14 ellos han traducido el principio de la creación por Dios? La idea es argumentar con ese versículo que lo primero y lo único que Dios creó fue al Verbo, a Jesucristo. Y que después que Él lo creó, Él, su socio menor,
como dicen ellos aquí, por decirlo así, se encargó de crear todo lo demás. Que el Todopoderoso no se ensució las manos creando el universo, el sol, la luna, las estrellas, los mares, los animales, al hombre, nada. Dios el Padre no lo hizo. El que lo hizo fue Jesucristo, su Hijo. Para eso lo creó. Él es lo primero que Dios creó. Él es el principio de la creación por Dios, lo primero que Dios creó. Y luego él, que era su socio menor, se encargó de crear todo lo demás. Continúo con la lectura. Dice, la Biblia resume este asunto así. Para nosotros no hay sino un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas. ¿Lo entiende, hermano? Mire la sutileza con la cual ellos manejan la escritura. Y cuando uno no sabe nada de esto, no estudia, no investiga y simplemente es un lector ocasional de la palabra de Dios y entonces lee este tipo de argumentos, uno dice, qué equivocado me encontraba yo creyendo que sí, que Jesús ha existido siempre, Él es eterno. No, Él fue creado, Él primero que Dios creó y Él se encargó de realizar a cabo el resto de la creación. ¿Qué dice la escritura? ¿Será esto verdad? Dejemos entonces que ella nos hable. Voy a dejar aquí en la parte izquierda de la pantalla la cita del folleto de los testigos de Jehová. Debería creer usted en la Trinidad. Y he resaltado ahí la parte en donde ellos dicen que él era de Dios el Padre, su socio menor, el que se encargó de crear lo demás. Lo único que hizo el Padre fue crearlo a él para que él se encargara del resto de la creación. Isaías 44, 24 y los textos que ese texto lo vamos a leer ahorita en varias versiones y otros. Y quiero que le presten atención a ver si encaja el argumento de este folleto en donde presenta al Señor Jesús como el socio menor de Dios que se encargó después de llevar a cabo el resto de la creación. Isaías 44, 24 en la Biblia de las Américas dice, así dice el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno, yo el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Qué dice Dios aquí? Que Él creó todo, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún colaborador, sin ningún socio. Yo, el Señor, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. La versión moderna vierte el versículo, así dice Jehová, tu Redentor, y el que te formó desde el seno materno. Yo soy Jehová, creador de todas las cosas, el que da expansión a los cielos por sí solo, el que extiende la tierra sin que haya nadie conmigo. Miren lo que dice el texto, hermanos. Me encanta cómo está expresado en esta versión de la Escritura. El que da expansión a los cielos, creador, yo soy Jehová, creador de todas las cosas, el que da expansión a los cielos por sí solo, el que extiende la tierra sin que haya nadie conmigo, sin ningún socio menor, solo él, no hubo nadie con él, no encargó el Todopoderoso a alguien para que llevara a cabo el resto de la creación. En la traducción del Nuevo Mundo, que es la de los testigos, ¿cómo vierten ellos el texto que estamos considerando? Isaías 44, 24.
lo traducen de esta manera. Esto es lo que ha dicho Jehová, tu recomprador y el formador de ti desde el vientre. Yo, Jehová, estoy haciendo todo, extendiendo los cielos yo solo, tendiendo la tierra. ¿Quién estuvo conmigo? Ahora, eso es una pregunta de retórica. Y acorde a cómo está expresado el versículo, la respuesta ¿cuál es? Que nadie estuvo con él. No es entonces como lo plantean ellos en su folleto, de que él fue el socio menor, el obrero maestro, el socio menor del Dios Todopoderoso que creó todo lo demás. No encaja ese argumento con lo que dice el texto. Jesús como creador, solo él. Él no es lo primero que Dios creó. Él es el origen de todo lo que ha sido creado. Él lo creó todo. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es lo que leímos ahorita en Juan capítulo 1, versículo 3. Entonces, Jesús, una criatura, fue creado en absoluto. Él es el principio de la creación de Dios, no el principio de la creación por Dios. Espero, hermanos, que esta exposición haya sido clara para usted. He tratado de hacerlo de la manera más sencilla a fin de que ustedes puedan observar lo que realmente dice el texto inspirado y que sigamos creyendo en Jesús, no como una criatura, sino como el creador, el que siempre ha existido, el eterno.